Bueno, continuando un poco con el desarrollo del tema, me corresponde entonces hablar desde el Ministerio de Salud qué viene desarrollando para atender el fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas, basándose también en los cambios que se han tenido en los conceptos y en los enfoques de atención. Si bien entonces antes Colombia se consideraba un país exclusivamente productor, se ha encontrado que donde hay producción hay consumo, y donde hay consumo una población genera algún tipo de problemática asociada a su consumo. Como ha dicho el compañero, no es toda la población, no, pero sí hay una cantidad de personas que requieren atención. Entonces se desarrolló el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas con enfoque de salud pública. Este es del 2014 hasta el 2021. ¿Y cuáles son los retos que tiene este plan? Promover la salud mental y la convivencia social, prevenir el consumo, especialmente en niños, niñas y adolescentes, mejorar la cobertura, el acceso y la calidad de la atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas en el país, respondiendo a lo que se ha encontrado como barreras en el acceso a las personas que requieren algún tipo de servicio en salud, mejorar sobre todo convivencia social. No es solamente, al hablar de un enfoque de salud pública, no involucra solamente al sector salud, sino es un enfoque intersectorial donde se pretende intervenir en diferentes entornos. Un poco para hablar como los antecedentes de cómo ha estado el país en consumo de sustancias psicoactivas. Aquí vemos el fenómeno que ocurrió con el tabaco en la estimación de su consumo en diferentes años, de 96, en el 2008 y en el 2013. ¿Qué encontramos en la imagen? Entonces que empezó a disminuir ese consumo de tabaco, probablemente está relacionado con todas las actividades que se han desarrollado desde salud pública. Esta siguiente gráfica muestra lo que ha ocurrido con el consumo de sustancias ilícitas también en estos mismos años, en el 96, en el 2008 y en el 2013. Y vemos cómo la prevalencia de este consumo ha ido aumentando paulatinamente. Esto puede también obedecer a la ausencia, digámoslo así, de alguna actividad desde el sector salud para atender el fenómeno. Sin embargo, es importante ver cómo una gran cantidad de población en Colombia aún no consume ni ha tenido problemáticas con ella. También esto puede estar relacionado con el entorno familiar y la respuesta comunitaria. Edad de inicio, entonces vemos también cómo ha ido disminuyendo la edad de inicio, lo cual habla un poco de la gravedad en los efectos que se pueden ocurrir en una persona. Entre haya una menor edad de consumo, de inicio de consumo, hay mayor probabilidad de generar algún tipo de alteración. Entonces este plan se plantea algunas metas como aumentar la edad promedio de inicio de consumo de drogas ilegales, mantener por debajo de 5.5 la prevalencia del último año de consumo para marihuana. Actualmente está en 5.2, tomado según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en escolares del 2011. Y posponer la edad promedio de inicio de consumo de alcohol en adolescentes por encima de 14 años. Otra de las metas es aumentar al 50% la proporción de involucramiento parental en niños y adolescentes escolarizados. Este mismo estudio muestra cómo el involucramiento parental se comporta como un factor protector para desarrollar algún tipo de alteración asociada al consumo o consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, reducir los años de vida, reducir los avisos perdidos por trastornos mentales y el comportamiento. Y otra de las metas importantes es que todos los municipios y departamentos del país estén desarrollando
planes territoriales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas conforme a los lineamientos que se dan desde el Ministerio de Salud. Entonces, ¿bajo qué herramientas se plantea desarrollar este plan? Existe el Plan Decenal de Salud, la ley 1566 de atención al usuario de sustancias psicoactivas, que está en fase de implementación. Mediante este plan, que es el Plan de Promoción de la Salud y Prevención, planes de intervenciones colectivas y la Ruta Integral de Atención de Trastornos Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que se viene trabajando fuertemente durante este año. Bueno, entonces, como antecedentes tenemos que desde el 2007 ya había una política para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, donde plantea que todo lo que se haga y lo que vayamos a hacer de aquí en adelante esté con una clara fundamentación en la evidencia, con componentes estratégicamente seleccionados para evitar o prevenir el consumo en menores de edad, niños, niñas y adolescentes, con fuerte compromiso intersectorial. Esta política en 2007 plantea 4 componentes, que son reducción, mitigación, en ese momento se llamó mitigación, superación, que era relacionado con tratamiento, creación de capacidad de respuesta y prevención y estos mismos ejes tienen, digamos, su similar en este plan nacional. Bueno, listo. Entonces se define que debe ser una actuación articulada entre los diferentes actores y diferentes sectores, y no solamente que como que le competa al sector salud. Está basado en diferentes enfoques, entonces ya pasa de ser un enfoque represivo y pasa a ser a un enfoque basado en derechos, con un enfoque diferencial, curso de vida, que es atender a las diferentes, digamos, situaciones y características de la población, enfoque de género, étnico y poblacional. Aquí vemos las líneas del plan. Tenemos que el plan decenal tiene 3 grandes líneas: gestión de la salud pública, promoción de la salud y gestión del riesgo. El plan nacional, a su vez, entonces presenta fortalecimiento interinstitucional, que es equiparable a la gestión de la salud pública, la promoción de la salud, y en gestión del riesgo tiene prevención, tratamiento, reducción de riesgos y daños, que en la política sería visto entonces como mitigación, el componente de mitigación, y el tratamiento sería visto como el componente de superación. Para la construcción entonces de este plan nacional, desde el 2014 ha convocado a diferentes actores del país, donde se ha ido realizando la construcción. Aquí es como para ver que ha sido algo concertado por diferentes actores. Entonces, enfoque de salud pública en la política, como se ha mencionado también anteriormente, es un énfasis en la persona antes que en la droga. Entonces, la atención ya debe ser pensando en las necesidades de la persona y no estigmatizándolo ni tampoco de alguna manera tratando a la persona como un enfermo, sino como un actor más del sistema y que tiene una capacidad de gestión de su salud y de la gestión de la salud en su comunidad. Por lo cual entonces esto se orienta hacia el bienestar y el desarrollo, reducción de la oferta de drogas, bueno, y lo que se logra es armonizar y equilibrar entre la reducción de la demanda y el control de la oferta. Por hablar un poco más, entonces, bueno, el objetivo de este plan nacional es reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludable, a la prevención del consumo y a la atención de las personas y a las comunidades afectadas por el consumo de drogas. Aquí vemos claramente que no estamos hablando de orientado a una abstinencia del consumo o a una suspensión, pero sí claramente a reducir ese impacto que puede generar en la salud de las personas.
prevenir de todos modos el consumo, retardarlo en lo posible, y a su vez a las personas que han iniciado el consumo, pues atenderlas ya sea en las necesidades que tenga, si hay una persona que tiene alguna dependencia o si está interesado en otro tipo de intervenciones como reducción de daños, también está contemplado en el plan. Entidades participantes también en la elaboración y quienes deben estar articulados, están todos estos entidades. Fortalecimiento institucional, que es el primer componente, lo que pretende es que el país y todas sus instituciones tengan pues la capacidad de dar la respuesta al fenómeno de las sustancias psicoactivas desde una perspectiva integral. Entonces involucra formación del personal, gestión política, que la misma comunidad, como lo había mencionado, sea capaz de identificar algunos fenómenos y lograr una gestión y un control de su situación, digámoslo así. Gestión de conocimiento, todo lo que lo hagamos debe ser basado en la evidencia o en la mejor evidencia posible. Y planeación y gestión administrativa. Bueno, avancemos. En este entonces el primer componente, fortalecimiento de las capacidades nacionales y territoriales para la reducción del consumo. En el componente 2 entonces hablamos también de mejorar la convivencia social y la salud mental, entendida como fortalecer todos los entornos donde se desarrolla la persona y promover el desarrollo de habilidades y vínculos afectivos para que logre su máximo potencial y lo que desee la persona. Bueno, entonces dentro de las estrategias planteadas están el fortalecimiento de todos los entornos protectores para la convivencia de la salud mental, el desarrollo de habilidades para la vida, intervenciones con niños, niñas y adolescentes y la movilización social para la promoción de la salud mental y la convivencia. Bueno, prevención del consumo, la idea es entonces como objetivo disminuir la prevalencia del consumo, el contacto temprano y las afectaciones al bienestar y el desarrollo. Entonces, si bien la idea es disminuir esta prevalencia, si somos conscientes de no va a ser posible en toda la población el contacto con estas, sí tratar de que ese contacto sea lo más tardío posible. Esto está relacionado porque digamos, en el proceso de maduración del cerebro y a medida que una persona gana mayor madurez, es más fácil lograr tener como una adecuada interacción, digámoslo así, entre la persona y la sustancia. Allí entonces tenemos en este componente análisis de la viabilidad de la articulación interinstitucional y el diseño de la implementación de programas preventivos que reduzcan la posibilidad de contacto con sustancias ilícitas. Desde el Ministerio entonces han estado haciendo revisión de cuáles son estos programas preventivos basados en la evidencia que muestran efectividad, digámoslo así. Para tratamiento, nos hemos dado cuenta que muchas veces la capacidad institucional, barreras de acceso, oportunidad, es insuficiente para atender esta demanda de intervenciones desde salud, y lo que pretende es mejorar la oferta, el acceso, la oportunidad y la calidad de la prestación de servicios de atención a los consumidores de sustancias psicoactivas. Digamos que la población que estaría atendiendo en tratamiento serían a aquellas personas que tienen alguna problemática de consumo, problemática con consumo, y lo que pretenden es abandonar, digámoslo así, este consumo. Digamos, grosso modo se podría entender así. ¿Cómo mejorar la oferta? ¿Cómo se va a hacer? Fortaleciendo los procesos de prestación de servicios de tratamiento y mejorando la oferta de servicios, o sea, que haya un abanico de servicios de tratamiento que no solamente involucre, digamos, lo que ya hay o lo que habitualmente hay, que podría ser, digamos, desintoxicación o consulta, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Qué otros tipos de intervenciones pueden ponerse
desenvolverse allí y que estén basados en la evidencia. Y este último componente, que es, digamos, el componente que más ha estado en deuda en el país, es la reducción de riesgos y daños, que estaría más orientado para esas personas que, digamos, están en un consumo y que de alguna manera no han podido o no desean suspender su uso de sustancias, pero sí están interesados en estar saludables, en estar bien, en conocer cómo cuidarse. Digamos que este componente, que es muy importante y que había sido desatendido previamente, entonces lo que pretende es fortalecer los procesos de prestación de servicios para reducción de daños y riesgos, y como vemos allí las líneas de acciones priorizadas, estamos desarrollando lineamientos técnicos, pues no existían, para la implementación de acciones en torno a la reducción de daños y riesgos, implementación del Plan Nacional de Respuesta al Consumo Emergente de Heroína, que también está en vías de implementación y responde a las necesidades de personas usuarias de heroína, y el diseño del proceso de habilitación de servicios para reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Esto también está, digamos, en proceso de desarrollo. Entonces es cómo elaborar todo, dentro del sistema de salud, todas esas herramientas para atender a esa gran población que tiene algún tipo de consumo y que no desea parar o no ha podido parar, pero que sí quiere estar saludable. Entonces aquí vemos digamos, el plan decenal está del 2012 al 2021, que es como la gran directriz. Allí tenemos el Plan Nacional de Promoción, donde tiene todos estos componentes que atienden todo el abanico del consumo de sustancias psicoactivas, que iría, digamos, con actividades preventivas para quien no ha iniciado aún el consumo o están en un consumo no problemático. Tratamiento para aquellas personas que en este momento desean tener algún tipo de intervención y suspender el consumo, y el eje de reducción de daños y riesgos para aquellas personas que desean entonces otros objetivos. Esto va entonces articulado al plan obligatorio de salud, plan de salud pública, intervenciones colectivas en el nuevo PIC, que es la resolución 518, ya dispone allí algunos elementos muy importantes para reducción de daños y riesgos, como pruebas para hepatitis, vacunación y elementos para entregar a personas que son usuarias de drogas por vías inyectadas. Bueno, y la idea era también comentar un poco sobre las acciones de reglamentación de la 1566, que ha venido, digamos, en mora de tener una implementación total, pero que durante todo este año hemos hecho diferentes avances en esta. Entonces, pues dejamos hasta ahí por el momento. Gracias.